Quiero agradecer al Duque de Soria, Carlos, muchísimo que estés aquí presente. Al Escritores por la Historia, a la Fundación de Amigos del Museo del Prado, a la cual pertenezco desde hace muchos años, a Antonio Pérez Henares, que está por allí, como presidente nuestro también de la Fundación de Escritores por la Historia, y sobre todo a todos los presentes, porque he tenido un duro competidor, que ha sido Nadal en el último momento, y les tengo que reconocer que estaba bastante nerviosa con el aforo que podríamos tener. Gracias a todos de corazón. Dicho esto, para mí es un honor estar en este auditorio. Es un honor porque para mí esta es la pinacoteca más importante del mundo, y lo digo como la española orgullosa que soy de serlo. Y por ello, precisamente, aquí tenemos el retablo de los Gozos de Santa María, o de los Ángeles, como decía el mismo Marqués de Santillana. Voy a empezar mi exposición. No soy una experta en pintura, un poquito en literatura, y lo digo humildemente, y sobre todo intento empaparme de las obras que pertenecen a mi casa. Voy a hablar sobre todo de este poeta guerrero, que bastante desconocido, del cual escribí yo hace años, pero creo que es el vivo reflejo de lo que podía ser un gran soldado, un gran literato y probablemente uno de los primeros humanistas que tuvimos en España, puesto que nace en 1398, muy pronto, mucho antes. Bueno, aquí tenemos el retablo de los Gozos de Santa María. Está datado en 1455. Por supuesto, se pintó cuando el Marqués de Santillana estaba vivo y Catalina, su mujer, también, con lo cual es un vivo reflejo de lo que eran ellos, de lo que eran los personajes que lo encargaron. El escuchante será libre de comparar las cualidades descritas a continuación con el reflejo de su figura en el retablo de Jorge Inglés. Voy a hablar, en primer lugar, del Marqués de Santillana, don Íñigo López de Mendoza. Aunque no se conocía el término herencia genética en su tiempo, creo que es inevitable hacer un análisis físico de nuestro protagonista, pues la mezcla cántabra y alcarreña de su sangre resultó a todas luces una fantástica combinación en su tiempo. Pero ¿cómo lo descubrieron sus contemporáneos? El cronista Hernando del Pulgar, en su libro Claros varones de Castilla, lo representa fielmente, dado que lo conoció siendo mozo. Lo resumo un poco y no lo leo textualmente, puesto que el castellano antiguo que utiliza es bastante antiguo y sería tedioso de escuchar. Don Íñigo fue home de mediana estatura, bien proporcionado en la compostura de sus miembros, enfermoso en las facciones de su rostro, agudo y discreto, y de tan gran corazón que ni las grandes cosas le alteraban, ni las pequeñas les placía entender. En la contienda de su persona y en el razonar de su habla, mostraba ser hombre generoso e magnánimo. Era cortés y honrador de todos los que a él le venían, especialmente de los hombres de ciencia. Fue muy templado en su comer y en su beber. Tenía una singular contingencia. Tuvo en su vida dos notables ejercicios, y claro está, y lo veremos en el retablo. Uno, el de la disciplina militar, y otro, el de los estudios de la ciencia. Y ni las armas le ocupaban el estudio, ni el estudio le impedía el tiempo para platicar con sus vasallos e escuderos de su casa. Era caballero esforzado y ante la ciencia cuerdo y templado. Gobernaba con gran prudencia a las gentes de armas de su capitanía y sabía ser con ellos señor y compañero. Y no era altivo en su señorío, porque dentro de sí tenía mucha humildad, esto es importante, que le hacía amigo de Dios y muy estimado entre los hombres. Algunos de sus dichos, he reducido muchísimo la descripción que hace Hernando del Pulgar de él, pero creo que cabe destacar dos de sus dichos más importantes, porque son hasta literarios. Si deseamos bienes al que bien nos da, debámoslos
al que bien los desea. Y otro de sus dichos que a mí me encantan, él escribió muchísimo: la ciencia no embota el hierro de la lanza, ni hace floja la espada en la mano del caballero. Aquí es donde vemos sus dos vertientes más importantes. La descripción de Hernando del Pulgar nos dio del Marqués en su crónica, que nos dio el Marqués en su crónica de los claros varones de Castilla, fue contemplada también por Alonso Núñez de Castro y Diego de Burgos. Este último había sido secretario de él en la última parte de su vida, con lo cual conocía al personaje muy bien, y de él se conserva ese escrito y esa descripción en la biblioteca del Palacio Real de Madrid. De todo esto deducimos que era un hombre ducho en las armas, bien parecido, generoso, temeroso de Dios, prudente y sabio en muchas ciencias, destacando sobre todo la literaria. El primer marqués de Santillana, aparte de los grandes premios que heredó de sus abuelos, heredó el gusto de las armas. Y aquí les voy a explicar por qué. Sus dos abuelos murieron en Aljubarrota, esa gran batalla que tuvo Castilla contra Portugal. El primero de sus abuelos, y que cabe destacar, al que apodaron el de Aljubarrota, murió por entregar su caballo al rey, a Juan I de Castilla en ese momento, para que salvase la vida, pues habían matado al caballo del rey, y él perdió la suya. El segundo, su abuelo, por parte materna, era nada más y nada menos que Garcilaso de la Vega, y no tiene nada que ver con el gran Garcilaso que conocemos como literario. Sí, tiene que ver porque era antepasado, pero este era el tercer señor de los 9 valles de Santillana, es decir, acotaba sus señoríos prácticamente toda la costa cántabra. Señorío que heredaría él a través de su madre, a posteriori. Era hijo de don Diego Hurtado de Mendoza, señor de Hita y Buitrago. Al morir su padre en Aljubarrota, el rey le premia con los señoríos de Hita y Buitrago. Y aquí es donde empieza a crecer la familia. Es nombrado almirante mayor de Castilla y antes de casarse con la que sería la madre del primer marqués de Santillana, había estado casado con María de Castilla y había tenido una hija que llamó Aldonza. El marqués de Santillana tenía 2 hijas, 2 hermanas, medio hermanas, una por parte de padre y otra por parte de madre. En el árbol genealógico todo es bastante complicado porque las 2 se llamaban Aldonzas, pero con una de ellas, sobre todo con esta, con la hija de don Diego, habida con María de Castilla, tuvo muchísimos pleitos por los predios de Manzanares el Real. Recordarán ustedes, si han hecho una excursión a la Sierra de Madrid, el castillo de Manzanares el Real. Pues todos esos, el castillo es posterior, lo hizo luego el hijo del marqués de Santillana. Pero estos predios eran muy ricos en huertas, en ganados, justo a las faldas de nuestra Sierra de Madrid, y tuvo unos pleitos muy largos que al final consiguió ganar el marqués. Don Íñigo López de Mendoza nace un caluroso 19 de agosto de 1398. Aquí tenemos un antiguo libro miniado donde aparece la batalla de Aljubarrota. Fue una derrota tremenda para España, para Castilla, perdón. España no existía como tal en ese momento, para Castilla, y mataron a casi todos los nobles más importantes. El rey salvó la vida, por lo que les acabo de contar. Estos son 2, y ahora sigo con la vida del marqués, porque es lo que más he encontrado. Siento la calidad de las imágenes, porque son unas reproducciones de unas fotografías de uno de los retablos desaparecidos de Buitrago de Lozoya, de la iglesia, donde estaba el retablo que está ahora mismo en el Museo del Prado. Este debía estar a uno de los lados. Y sintetiza, espero que puedan leerlo mientras yo hablo, muy bien lo que fue la vida del marqués. Abajo lo estamos viendo de muy niño, justo al lado de su madre o de su abuela, doña Mencía. Don Íñigo López de Mendoza nace un caluroso 19 de agosto de 1398, en Carrión de los Condes, Palencia. No fue premeditadamente buscado el lugar de su alumbramiento, sino que el alzar lo quiso así. Por encontrarse su madre, doña Leonor de la Vega, la señora de los valles de Cantabria. Recordamos que su padre había muerto ya en Aljubarrota en el momento del parto en esos lares, al ser aquellos lares los señoríos y los predios de su abuela, doña Mencía, su abuela materna. La unión familiar
Don Diego, su padre, estuvo con él en el momento del alumbramiento, pero la unión familiar fue breve. Así como el destino quiso que el almirante estuviese cerca de su hijo al nacer, al poco tiempo su padre decidió marcharse a Guadalajara para el embellecimiento y la reconstrucción de lo que serían sus palacios, que no es el actual del duque del Infantado en Guadalajara. Estos antiguos palacios, el palacio actual del duque del Infantado, de los duques del Infantado en Guadalajara, está construido sobre el palacio antiguo de esta época. El recién nacido quedó bajo la guardia y custodia de su madre y de su abuela en Carrión de los Condes. Serían escasos los momentos que pasaría en el futuro Íñigo con don Diego, su progenitor. El almirante prefirió vivir en Guadalajara con Aldonza, la hija de su primer matrimonio, y con su excesivamente querida sobrina Mencía. Era su amante. Serían escasos los momentos que pasaría en el futuro junto a don Diego. Doña Leonor de la Vega consentía en la distancia junto a sus hijos la infidelidad manifiesta a la que estuvo sometida desde casi el inicio de su matrimonio. El tiempo que dejó libre a la dedicación de su marido ausente lo empleó esta gran señora en la educación de su hijo Íñigo. Desde muy párvulo le inculcó fervientemente todos los valores que más le satisfacían, sin olvidar nunca aquellos que indudablemente le harían el futuro heredero de las dos casas más importantes de la corte. Tenemos que recordar que vendría de los de la Vega del Norte y de los Mendoza, que ya tenían muchos predios. Casi se unían los del norte con los del sur, con los del centro de España, de la actual España. Doña Leonor, en primer lugar, fomentaría con ahínco en su hijo el amor por la literatura. Aprendió a leer en casa de doña Mencía, don Íñigo, sin ninguna duda. Su abuela, probablemente en algún cancionero de cántigas y decires galaico-portugueses que se guardaban en su biblioteca, muchos de los cuales le servirían de pilar para escribir en su edad adulta. También le inculcó el gusto por la literatura, por la pintura, por la escultura e incluso por la arquitectura. Tras el temprano fallecimiento de su hermano don García, esto no lo he dicho hasta ahora, Íñigo no era el mayor, no era el heredero, tenía un hermano mayor que se llamaba García, pero que murió muy niño. Ya sabemos que en aquella época la mortandad infantil era tremenda, en 1403. Y el fallecimiento de su propio padre, un año después, con apenas 6 años, Íñigo se convierte en el señor de Hita y Buitrago. Heredaría a la muerte de su madre todo el resto de los predios. Se vio acosado por las insidias familiares inmediatamente que le disputaban sus posesiones. Un tío en el norte, en las Asturias de Santillana, otro tío le quería quedar varios predios en Guadalajara, y su hermana Aldonza, como he dicho, los de Manzanares el Real. Entre otros muchos, tuvo muchos pleitos. Su madre, Leonor de la Vega, una gran señora que merecería la pena escribir un ensayo sobre ella o incluso una novela, como María de Molina había hecho, la reina María de Molina había hecho hacía un siglo antes con su hijo, Fernando el Emplazado, o su nieto, Alfonso XI, luchó por los derechos de su hijo hasta la extenuación. Y lo consiguió. Venció en casi todos los pleitos que tuvo a lo largo de su vida. No me voy a detener en ellos porque fueron muchos. Primero al llegar a Guadalajara, a las casas de su marido, cerradas y expoliadas por su sobrina, su amante, Mencía López de Ayala, y por su hijastra, la Aldonza, hija de su padre. En los años de su adolescencia, quiso doña Leonor que Íñigo tuviese un buen tutor, un fantástico tutor que cubriese las carencias que podía tener su madre, y eligió a Gutiérrez Gómez de Toledo, el arcediano. Junto a él y junto a su primo Fernando Álvarez de Toledo, sería con quien se empezaría a educar más fervientemente en la literatura. Don Íñigo entregaría su vida a dos quehaceres a los que se consagraría en cuerpo y alma, a las letras y a las armas, lo he dicho varias veces. Dos aficiones de lo más dispares, pero que, sin embargo, convergerían en nuestro protagonista. Sobre todo en el estudio de las letras, donde demostró gran maestría y valor, dado que en aquel tiempo eran pocos los señores que se detenían en la escritura o en la lectura, a excepción de los que estaban en los conventos, varios miembros del clero y alguna mujer ilustrada.
Es el primer poeta castellano que introduce en la poesía la lengua provenzal, adaptándola a los sonetos al diálogo modo. De toda su obra se puede destacar el Doctrinal de los privados, que ya veremos los encuentros y desencuentros que tiene con don Álvaro de Luna, las copias al infierno de los enamorados. Estoy mencionando varios porque hay unos muy conocidos y otros muy desconocidos. Sus serranillas, cómo no hablar de ellas, siempre pinta un amor o en las tierras del sur o en aquí, en Manzanares el Real, que también los escribió, ¿no? Su obra maestra es la Comedietta de Ponza, y luego yo creo que, aparte de los refranes que dicen las viejas en el fuego, que son unos cuentos hermosísimos, cabría detenernos en Brías contra la fortuna, que es una poesía moral, política y religiosa del momento que cabría destacar. Por último, y hablaremos a posteriori, escribió, casi al final de su vida, los gozos de Santa María, sus últimos versos, dedicados a la Virgen. De su madre no solo recibiría el poder patrimonial a su muerte con las tierras y los derechos. A partir de ella aprendió a seguir los pasos en la religión católica. Tenemos que recordar que vamos a hablar de un retablo que estuvo expuesto durante mucho tiempo. Hablaré al final de mi exposición en los diferentes lugares donde ha llegado a estar el retablo expuesto, ¿no? Expuesto y, bueno, sobre todo en las iglesias. Quiso desde muy joven rivalizar sin miedo al fracaso con las grandes hazañas de sus antepasados. Y tenemos que pensar que uno de sus dos abuelos perdieron la vida en la batalla de Aljubarrota, no eran pocos. Y se propuso emularlas, y aunque resulte difícil de creer, consiguió superar y aumentar el prestigio de las dos casas tan importantes que recibirían sus testamentos. A los 16 años se unió al cortejo de los nobles castellanos que siguen a Fernando de Antequera. Fernando de Antequera es rey en Aragón, rumbo a su coronación. Desde entonces, aquí hay una cosa que a mí, como mi parte castellana que tengo, no me gusta mucho admitir, pero sí es cierto. En esta época en Aragón era donde de verdad había una cultura efervesciente. Venía de Italia directamente, y en este aspecto todo caballero castellano o hijo de caballero castellano que se quería educar en estas lides viajaba a la corte de Aragón. Desde entonces su relación con los príncipes los infantes de Aragón y con don Fernando fue muy cercana. En la corte conoció a doña Juana de Urgel, condesa de Foix, a quien dedicó uno de sus primeros poemas a la belleza de una mujer. Conoció a extraños personajes que decían que dominaban el oscurantismo, como fue Enrique de Villena, el nigromántico, y conoció a muchos otros poemas, sobre todo a poetas aragoneses. Se dice que allí tuvo sus primeros escarceos amorosos y llegó incluso a tener una hija ilegítima con una de las damas de las infantas de Aragón, que llegaría a ser, como tantas hijas ilegítimas, terminaría en un convento y llegaría a ser abadesa de las Huelgas en Burgos. En mi novela, que la voz de la novela es Mencía, su hija, ella llega a ser condestable de Castilla y condesa de Haro, y está enterrada en la Catedral de Burgos. Su hija Mencía pues llega a cuidar, no a cuidar, porque ya era madre abadesa de las Huelgas, era esta hija ilegítima suya, llegó muy lejos también, pero llegó a intimar bastante con esta medio hermana suya, ¿no? A partir de entonces su correlación se divide en las fidelidades hacia Aragón y hacia Castilla. Y aunque el rey Juan II esté casado con María, la hermana de los infantes, con quien tuvo al futuro Enrique IV el Impotente, veremos a lo largo de su vida cómo va pasando de un lado a otro. Esto es como la Guerra de Tronos, si alguien ha visto la serie lo verá, porque en el fondo esta serie está reflejada en cómo eran los señores de este momento. Su matrimonio. Cuando él apenas tiene 10 años, doña Leonor busca un buen partido para Íñigo.
y el mejor partido, y hace, como hacían muchos reyes, un doble matrimonio. Casa a 2 de sus hijos, Elvira, tenía una hermana que se llamaba Elvira, don Íñigo, a 2 de sus hijos con 2 de los hijos del gran maestre de Santiago en ese momento, Lorenzo Suárez de Figueroa. Y así es como, con apenas 10 años, le comprometen con Catalina, que era 2 años menor que él. A los 14, don Íñigo obtuvo todas las dispensas papales necesarias para que se casase. Y en 1416, un 7 de junio, por fin se casa en Salamanca, aumentando en mucho con doña Catalina, aumentando en muchísimo ya los predios y las riquezas que tenía. En 1417, y estamos hablando de que el marqués de Santillana tenía tan solo 19 años, nace su primer hijo, en Tordehumos. Fue, en un futuro sería el primer duque del infantado gracias a que se lo dan a Isabel la Católica, pero don Diego sería el primero de 10 hijos, nada más y nada menos, de los 10 hijos que tiene el marqués de Santillana, y ninguno de ellos pasa desapercibido. Ahora, destacaría a 3 de ellos. A Mencía, porque fue la voz de mi novela y porque fue señora condesa de Haro, y si alguien ha visitado la Catedral de Burgos, recordará ese maravilloso enterramiento donde sale con 2 volutas, lo veremos después en una diapositiva, enterrada junto a su marido. Indudablemente, el primer duque del infantado, y en tercer lugar, al cardenal Mendoza. Precisamente en Manzanares el Real es donde el cardenal Mendoza tendrá a uno de sus bellos pecados, como dijo Isabel la Católica, a uno de sus hijos ilegítimos. Esos serían los 3. Es curioso, porque estudiando, no voy a hablar mucho más de genealogía, porque estudiando la genealogía de don Íñigo, resulta que llega a tener 3 hijos llamados Pedro. Y a cada uno los apellida de una manera. Unos son Hurtado de Mendoza, otros son Mendoza Secas, otros son López de Mendoza, pero llega a tener 3 hijos Pedros. Catalina había soñado una noche que uno de sus hijos iba a ser un gran príncipe de la Iglesia y que se llamaría Pedro. Y por eso insistía, a sabiendas de cómo morían los niños en aquella época, ¿no? En 1420, para que vean cómo va pasando de un lado a otro, está al lado de Enrique de Aragón, al lado de los infantes de Aragón. Cuando éste se apodera, los infantes de Aragón, en Tordesillas, llegan a hacer preso al rey de Castilla, y él era caballero castellano, a Juan II. Cuando era muy niño y cuando tenía ya durmiendo a los pies de su cama a don Álvaro de Luna, su gran valido, el que sería su gran valido. Ahí, don Íñigo estaba al lado de los infantes de Aragón. En 1422, es decir, 2 años después, se pasa al lado de Castilla, cuando las tropas aragonesas la invaden. Una vez que gana Castilla, él se retira a sus posesiones en Guadalajara y allí estará casi 3 años. Y, sin embargo, 3 años después se pasa a las huestes de Aragón para luchar en Uceda. Bueno, y así está la mayor parte de su vida. Se muestra en una parte muy fiel a Aragón y es tan fiel a Aragón, y los infantes de Aragón confían tanto en él que incluso le ponen al mando de la comitiva de una de sus hermanas de Leonor, la infanta Leonor de Aragón, cuando va a casarse con don Duarte en Portugal. Y él va protegiendo a la infanta de Aragón, corriendo por todas esas tierras y librándole de todo tipo de males. Por aquel momento, más o menos, es cuando nació el cardenal Mendoza. Hasta 1429, y salvo breves excepciones, está bastante cercano a Aragón hasta que ya vuelve a Castilla y allí permanecerá para siempre. No es que vuelva a Castilla, sus predios están en Castilla, es que vuelve a ser fiel al rey Juan II de Aragón. Cuando muere su madre, en el 32, él tendría 34 años, doña Leonor, para que se hagan una idea de los predios que tenía don Íñigo López de Mendoza, a todos los derechos, vasallos y tierras que ya tenía, se le unen todos los de Asturias, las Asturias de Santillana, y predios en Liébana, Campó y otras merindades de Castilla.
Y a los vasallos heredados de su padre de niño se le sumaron otros 1.300 vasallos. Y es digno de mención porque estos 1.300 eran nada más y nada menos que un 10% de la población de los valles de Cantabria. Todos esos eran sus vasallos. En 1400 hasta el 37 pasa la mayor parte de su vida en Hita, en Guadalajara y en Buitrago. Aquí es donde él hará las 3 fundaciones más importantes de su vida. En Buitrago hará un hospital y en Hita hará otras, vamos a ver después la fortificación entera de Hita y otras tantas. En Sopetrán hará otra fundación más. Él se dedicó a la literatura, pero también a Dios en el último momento de su vida. En el 38, que Íñigo tiene 40 años, lucha en la Reconquista y llevando a todos sus hombres y a todos sus soldados. Y las hazañas más importantes que se pueden destacar, me estoy hablando no en la lucha contra los infantes de Aragón en este momento, sino en lo que sería la Reconquista, son en la fortaleza de Feix y en Huelma. Cuando consigue ya hacerse de verdad un caballero reconocido por el rey de Castilla? En la batalla de Olmedo en 1445. En la batalla de Olmedo en 1445, esta no va contra los moros, que diríamos en aquel momento, sino contra los infantes de Aragón. El infante don Enrique no muere en la plena batalla, pero sí queda herido en una mano, que se le gangrena y se acaba provocando la muerte total acaba muriendo. Y don Álvaro de Luna acaba siendo herido también en esta misma batalla. En su regreso, hasta ese momento, don Íñigo López de Mendoza Secas, señor de Hita y Buitrago, pero al regresar, don Juan II le nombra marqués de Santillana y conde del Real de Manzanares. Es cierto que el rey había intentado hacerle conde del Real de Manzanares antes que marqués de Santillana, pero él siempre dijo que quería haber terminado los pleitos contra su hermana y ganarlos para que le hiciese el rey, le honrase con 2 títulos de 2 lugares, de dos predios suyos al mismo tiempo. Son pujas de poder continuas. En 1454, a la muerte, en 1447, el rey Juan II se casa con Isabel de Portugal. Isabel de Portugal, ¿quién sería? La madre, espero no estar perdiendo, espero que me estén siguiendo, fue la madre de nada más y nada menos que de Isabel la Católica y del príncipe Alfonso. Aquellos que acabarían luchando con Enrique IV, el hijo del primer matrimonio de Juan II. Isabel de Portugal recela contra don Álvaro de Luna desde el primer instante. No puede soportar cómo el valido, yo creo que este fue el primer valido de verdad importante en España, domina y tiene al rey totalmente a su merced. Hay varios conflictos, varias acusaciones intercruzadas. Don Íñigo López de Mendoza aprovecha que don Álvaro empieza a decaer, el poder de don Álvaro empieza a decaer, se acerca a la reina y, como bien sabemos, un año antes de morir el rey, en 1454, en 1453, don Álvaro de Luna será condenado, ajusticiado, y le cortan la cabeza, como bien sabemos. Voy a ir pasando alguna diapositiva que otra. Estos son los escritos que están en la Biblioteca Nacional y donde aparece el escudo de los Mendoza abajo. Quiero decir ya desde este momento que ven cómo están miniados los escudos. La biblioteca del Marqués de Santillana era soberbia, de las más importantes. Yo en mi libro lo llamo el templo de mis ideas, impergeños. Él tuvo varios iluminadores en su biblioteca, pero el mejor iluminador, sin duda, fue Jorge Inglés. De ahí a que él se le ocurra
encargar el retablo más importante que haría en su vida, al final de su vida, a este pintor. Aquí tenemos a Catalina, su mujer Suárez de Figueroa, junto a una de sus damas y con un libro de las horas encima de la mesa. Al siguiente que veremos en esta diapositiva es don Diego Hurtado de Mendoza, su primer hijo, y este cuadro está aquí también en el Museo del Prado y lo pueden ver ustedes si se pasean por la sala. La siguiente, a la que he hecho mención, Mencía. Mencía, si han ido a la Catedral de Burgos, habrán visto este soberbio enterramiento es la Condestable de Castilla, nada más y nada menos. Son los que hacen la Casa del Cordón en Burgos y es hermana de la abadesa en ese momento de las huelgas, nada más y nada menos, medio hermana, ya sabemos que era bastarda. La única bastarda, eso lo quiero dejar muy claro, así como don Diego, el padre de don Íñigo, fue infiel a su mujer durante mucho tiempo, don Íñigo López de Mendoza, nuestro protagonista de hoy, aparte de esta hija ilegítima que tuvo, no se le conoce ninguna hija más. Es decir, desde el momento en que se casa con doña Catalina, fue fiel y la quiso mucho. De hecho, uno de sus lemas es Dios e vos, y en un momento dado ella pensaba que podía ser ella. Desvelaremos quién era vos al final. Aquí tenemos al gran cardenal Mendoza, padre de los dos pecados, dos hijos ilegítimos que tuvo tres, y uno de ellos nació precisamente en Manzanares del Real. Don Álvaro de Luna, el valido del rey de Juan II. Tuve el honor de dar una conferencia hace un par de años en el Senado hablando de él, porque me tocó describir el cuadro que vemos. El cuadro que vemos es posterior, está en el Senado, es muy posterior, es del siglo XIX, pero bueno, el intermedio sí hace honor a quién era Álvaro de Luna. Y la última diapositiva que vemos es el enterramiento de don Álvaro de Luna, que está en la Catedral de Toledo, y debajo de la cual toda mi familia acabamos enterrándonos. Aquí terminaré yo, debajo de este sepulcro del de don Álvaro de Luna, que como anécdota les contaré, para hacer un poco menos tediosa esta conferencia, que no sabemos, abajo hay una caja con un cráneo, y sabemos que hace tiempo levantaron el sepulcro de don Álvaro para limpiarlo, y pensamos que quizá esa cabeza sea la de don Álvaro, que en un momento dado, como fue despegada del cuerpo, se olvidaron introducirla. Es una anécdota, como otra cualquiera. En la siguiente diapositiva vemos a Juan II de Castilla. Padre, como he dicho, de Enrique IV el Impotente, un personaje que yo trato muchísimo, apodado el Impotente, que yo trato muchísimo en mi novela de la Beltraneja, porque ya sabemos que bueno, le llamaron el Impotente, pero nunca se supo si realmente fue padre de la Beltraneja o no. De eso dependió después de que Isabel la Católica fuese la reina, ¿no? Batallas. Esta está reproducida en el Escorial, en el Salón de las Batallas, en el Paseo de las Batallas. Esta es la batalla de Olmedo o de Huelma. Yo creo que más bien es la de Huelma y no sé si he cometido un error al ponerle la diapositiva. Pero bueno, eran exactamente así. La batalla de Olmedo, como he dicho, don Enrique cae herido. Era el peor, el más batallador de todos los infantes de Aragón y acaba muriendo. Aquí tenemos una reproducción de Enrique IV, el Impotente. Y aquí me detengo para seguir leyendo y exponiendo. Este es el Palacio del Duque del Infantado en Guadalajara. Bajo esta casa, este palacio lo construye el hijo, don Diego Hurtado de Mendoza, que hemos visto, el hijo del marqués de Santillana, y se lo encarga Juan Guas. Pero una vez ya había fallecido don Íñigo. Se construye sobre lo que fueron sus casas en Guadalajara. En 1454 muere Juan II y Santillana se pone al servicio de Enrique IV, a quien pronto acompañaría con todo su ejército a una nueva expedición en la Vega de Granada. En 1455, de regreso a Guadalajara, don Íñigo se detiene
para ir en romería al santuario de Guadalupe, nada más y nada menos, y sintiendo ya cerca la muerte, quiere dedicar unas coplas a la Virgen. En realidad no son coplas, son refranes, en las que canta sus méritos, implorándole misericordia. Allí es donde probablemente escribió, no tengo constancia escrita, pero es donde probablemente escribió los gozos que los ángeles sujetan en la parte alta del retablo. Son 13 gozos, todos dedicados a la Virgen. El 25 de marzo de 1458, recordemos que había nacido en 1398, es decir, a punto de cumplir los 60 años, en presencia de sus hijos, puesto que Catalina había muerto un año antes, su primo, el conde de Albayá, y el capellán Pedro Díaz de Toledo, fallece, hace testamento y fallece, y es enterrado con su mujer, donde estaba su mujer enterrada, en el Panteón de San Francisco de Guadalajara. Panteón de San Francisco de Guadalajara, que está ya restaurado, les recomiendo también que si van algún día lo visiten. Está precioso, pero huesos quedan pocos, porque el expolio de los franceses cuando vinieron, y no será la primera vez que lo digo, hizo que todos los huesos de todos los Mendoza enterrados allí se mezclasen, se tirasen, y ahora resulta, avatares de la vida, que don Íñigo y doña Catalina, todos esos huesos, se llevaron a la Colegiata de Pastrana. ¿Quién está enterrada en la Colegiata de Pastrana? Y aquí me desvío un poco del tema del retablo, mi querida princesa de Éboli. Con lo cual, habiendo nacido mucho después, pero teniendo sangre también del Marqués de Santillana, hoy están enterrados todos en la Colegiata de Pastrana. De aquí pasamos a hablar del retablo. ¿Por qué el nombre? El nombre de los gozos de Santa María es más reciente. En realidad, el don Íñigo, que fue su mecenas, le llamó siempre en todos sus escritos el retablo de los ángeles. Es en su testamento, el retablo ya estaba pintado en el Palacio de Guadalajara. Esto es una parte igual. He querido elegir es la parte del patio del Palacio del Infantado en Guadalajara. Jorge Inglés le pinta el retablo probablemente en el Palacio de Guadalajara, pero él cuando muere, en todas sus fundaciones, le pide a su hijo que haga un convento, un hospital de peregrinos en Buitrago de Lozoya, a donde quiere que lleve este retablo. Este retablo y dos más. Uno de ellos probablemente es las diapositivas que les he enseñado al principio y que ha desaparecido. O sea, lo único que tengo son unas fotografías. Después, este es el hospital de San Salvador de Buitrago, donde estuvo el retablo durante muchísimos años. Las fotografías las he conseguido en una revista muy antigua, que hace una fiel reproducción de cómo era el Hospital de Peregrinos a principios del siglo XX. Este hospital estaba tan deteriorado que tuvieron que derruirlo y lo único que queda es la portada, esa fotografía que tienen de la portada. Ha pertenecido a una fundación de la familia de la que yo soy patrona, hasta que justo antes de la pandemia le cedimos. Hoy es un hospital de ancianos, ya no es de peregrinos, es de ancianos. Y lo único que queda del antiguo hospital es la portada que vemos. Después de estar en Buitrago, cuando se acometen las obras para hacer el hospital, el retablo de Los Ángeles pasa a Viñuelas, al castillo de Viñuelas, que está en la carretera de Colmenar, en una finca en la carretera de Colmenar, donde estuvo durante mucho tiempo colgado y yo lo llegué a ver de niña. A posteriori, pasó a la calle Don Pedro, número 1. Era la casa de mi abuelo Íñigo y lo tenía colgado en la escalera. Y finalmente, como bien lo sabemos, el retablo está aquí, en el Museo del Prado. Cuando la casa grande de mi abuelo se vende, ya no hay cabida para un retablo tan grande. Tenemos que pensar que su lugar original era nada más y nada menos que una iglesia.
Y mi padre, con buen atino, decide dejarlo en depósito aquí, sobre todo para que lo pueda ver la mayor todo el mundo que quiera, a la mejor pinacoteca del mundo, como yo he dicho que consideramos. Al morir mi padre, mi hermano Iván y yo decidimos permanecer y dejarlo en depósito. ¿Qué tiene este retablo de particular? Este retablo de particular tiene los donantes. A ver si encuentro un momento, Los donantes los vemos en medio. Aquí vemos a don Íñigo y a doña Catalina. Es singular que sean unas piezas tan grandes en este retablo, porque era síntoma. Tenemos que recordar que el siglo XV escribir tus propias memorias era un signo o un pecado de vanidad tremendo. No les quiero decir lo que debía de ser pintar a los donantes de un retablo más grande incluso que las figuras celestiales. Pero don Íñigo lo hizo. Y es quizá una de las características más importantes. Otra curiosidad es que él no se pintó con yelmo y el escudo y armadura, como hacían muchos de aquella época. Recordemos, en este momento casi todos los donantes se visten de guerra, no se visten de civiles. Él quiso vestirse de civil. Él quiso vestirse al modo borgoñón. Estas tocas que lleva don Íñigo son borgoñonas, sobre todo borgoñonas. Y es que don Íñigo, así como admiraba la literatura italiana, en pintura se inclinaba mucho más por la flamenca. Jorge Inglés es el único, sabemos de Jorge Inglés precisamente por el testamento de él, porque cuando dice que quiere que este retablo vaya a su fundación de Buitrago, es cuando menciona a Jorge Inglés, al igual que menciona a la Virgen. Ahora les enseñaré la Virgen que había a ver, perdonen. Este cuadro, voy ya saltando, este cuadro es el que parece que ocupaba el lugar de la Virgen, que vamos a ver en el retablo otra vez, hacia adelante. Fue subastado en Sotheby's. ¿Cuándo desaparecen las cosas? A lo largo de 5 siglos en las obras de arte. Nunca se sabrá. Sí les puedo decir que el Hospital de Buitrago, el Hospital de Peregrinos, que estaba dotado de huertos, de capillas, de zona para la cura de los enfermos, de grandes estancias, también fue saqueado por los franceses. Quizá fue entonces cuando desapareció. Es elucubración, pero dicen que por la manera en la que está pintada esta talla, algunos de los que entienden de pintura, yo ya les he dicho que entiendo lo justo, dicen que pudo ocupar la parte central del retablo. Este retablo de don Íñigo López de Mendoza de los Gozos quizás sea el que más letras y más palabras tiene de todos los pintados en su época. Es un retablo donde hay mucho escrito. Todos los Gozos de Santa María. Ahí mete la literatura. Su religión en las formas orantes y en la parte de abajo del retablo. Pero y la guerra, su faceta como hombre de guerra. Dicen que pudo ser esta una de las tablas desaparecidas del retablo. En la Biblioteca Nacional se guardan muchísimos textos, aparte de los que tenemos. Esta Virgen, él en su testamento dice que se compra una Virgen en la época que se hace el retablo, en 1455, en la Feria de Medina, que era donde se compraban las antigüedades. Esa Virgen desapareció cuando los franceses entran en Buitrago y saquean absolutamente todo. Probablemente fue entonces cuando desapareció, al igual que la parte del medio. Esta es la Virgen que compra mi bisabuela a principios del siglo XX es una Virgen de la época, para poner en el retablo. Pero lo cierto es que, como hemos visto, y veremos al final cuando ponga otra vez el retablo, los entendidos de aquí, del Museo del Prado, cuando llega el retablo aquí para ser depositado, consideran que esta Virgen no es la idónea. Y tienen la que hay ahora mismo, que para mí es una preciosidad también, que estaba en las fondos del Museo del Prado. Esta es la preguera.
la preguera y la parte de abajo del retablo. En la preguera también es curioso, cabe destacar que no hay dos padres de la Iglesia. En la preguera hay 4, como pueden ver. Está San Gregorio en primer término, San Jerónimo, San Agustín y San Ambrosio a la izquierda. Quiso ponerlos a todos. Dicen el pintor Jorge Inglés. Del pintor Jorge Inglés se sabe poco. Se sabe tan poco como que esta es la única obra y hay otra, una única en toda España, que los expertos dicen que podría ser de él por el trazo y por la manera que tiene de pintarlo. Y está precisamente, perdón, porque está precisamente en la catedral, perdón, bueno, luego se lo diré más, luego se lo digo. Bueno, Jorge Inglés, estamos diciendo que de Jorge Inglés se sabe poquísimo. Quizá este sea el único autorretrato de Jorge Inglés. El otro día, ideando toda esta conferencia, me detuve y dije, algo más habría que decir sobre el artista. Jorge Inglés dicen que puede haber nacido, desde luego se forma, dicen que probablemente en el estudio de Van der Weyden, por la manera que tiene de pintar, y que probablemente nació en Inglaterra y luego vino a Castilla a trabajar. Es lo único que se sabe. Quise buscar algo y buscando entre todos los documentos que hay en la Biblioteca Nacional de don Íñigo López de Mendoza, di con esta reproducción. ¿Por qué no? Si él iluminaba el texto, ¿por qué no quiso pintarse a sí mismo? Puede que este sea el único reflejo que tenemos de Corte Inglés, de Jorge Inglés. La seda, la madera, los trazos que hay, cómo trata a los personajes, los puntos de fuga. Esto lo he estudiado yo y lo he leído en muchos ensayos que se han escrito sobre el retablo. Los puntos de fuga son muy diferentes. No, se ve que son flamencos, no son como los renacentistas italianos. Si se fijan en las dos figuras principales, los puntos de fuga tienen… Doña Catalina tiene un punto de fuga, por ejemplo, en relación con el dosel, y su dama o su doncella tiene otro totalmente diferente. Todo esto son elementos pictóricos nuevos en este momento y en el arte que se pinta en Castilla. Como despedida, quiero decirles que este retablo, que yo adoro, va a ser el punto central. Joan Molina no va a estar aquí, pero Joan Molina va a ser el comisario de una exposición que recomiendo a todos los amigos del Museo del Prado que visiten a finales de octubre. Creo que en el mes de octubre se va a hacer la exposición y la pieza central va a ser el retablo del Marqués de Santillana de Los Ángeles o de los Gozos de Santa María. Alrededor, ¿qué va a haber? Todas esas, bastantes cuadros que se van a traer y que nunca se han expuesto en España, pero se van a exponer en el Museo del Prado en octubre, y van a traer para exponerlo por primera vez juntos todos los escritos que estaban en la biblioteca del Marqués de Santillana, ese templo de sus ideas, y que está en la Biblioteca Nacional ahora mismo. ¿Cómo se llamará la exposición? La exposición se va a llamar Entre Flandes e Italia, pintura y libros del Marqués de Santillana. Y esto es lo que yo he podido exponer. Estamos orgullosos de tenerlo aquí depositado. Me encantaría que fuesen, en vez de verlo en una diapositiva, se acerquen al museo. Estoy segura de que todos visitan esta casa frecuentemente. Vengan al museo a verlo nuevamente.
Y pueden ver la Virgen que eligieron los expertos de aquí, del museo, para poner, y no la románica que yo les he enseñado antes. Y pueden ver la parte de atrás, donde está la tela, que es donde parece que falta la tabla que les he enseñado de San Jorge y que yo nunca he conocido en este retablo. Lo tiene todo. Tiene literatura. El Marqués quiso hacer la literatura pintura y la pintura literatura. Y yo creo que es una de las piezas fundamentales y de esta época, y bien está colgada en las paredes de esta casa. Muchísimas gracias.